Y bueno, el día de hoy quería contarles una anécdota a propósito del tren Mi Primera Chamba. Me acordé de aquella vez en la que comencé a trabajar en un restaurante. Previo a esto, yo siempre me había buscado la vida siendo estudiante. Practiqué en un periódico local en el cual escribía una crítica de cine todos los días jueves, y yo tenía por esto un ingreso muy limitado, aproximadamente unos 150 soles que me alcanzaban de repente para alguna salida, para comprarme ropa de vez en cuando, etcétera. Pero no podía llamar a eso un trabajo, ¿no? El primer trabajo creo que fue aquel que yo conseguí en un restaurante en el que me llamaron nada más ni nada menos que para ser administrador. Y esto de ser administrador, para efecto del caso, terminó siendo un trabajo de cajero, porque el verdadero dueño nunca me dio la confianza para poder ejercer las labores administrativas. Nunca me sentí por encima de nadie, aunque creo que esa era la idea original, ¿no? Que eventualmente pudiera reemplazar al dueño en sus funciones. Seguramente el dueño tenía expectativas en mí porque yo era un estudiante universitario, porque, bueno, había demostrado tener responsabilidad y alguna que otra experiencia previa, sobre todo dirigiendo una revista, porque por aquel entonces era conocido por ser el director de la revista Magenta. Pero no había tenido una chamba propiamente dicha. Resulta que efectivamente comencé trabajando allí y tuve un ingreso. Mi sueldo era, digamos, el sueldo mínimo, la mitad, porque se entendía que era un part-time. En el fondo no tenía yo ahí un ingreso que pudiera cubrir toda la demanda. Entonces, en principio, si la jornada laboral eran 8 horas, yo tenía que trabajar 4. Problema, que en los restaurantes por lo general te dicen, no puedes irte hasta que no se vaya el último cliente. Entonces, si yo entraba a las 6 de la tarde, la idea era que más o menos yo fuera saliendo a las 10 de la noche, haciendo cuentas. Nunca salía a las 10 de la noche. Siempre salía a 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana. De modo que al final yo terminaba haciendo una jornada completa, con la mitad del sueldo mínimo. Eso también afectaba lógicamente mi tiempo de vida, porque yo llegaba prácticamente a dormir a mi casa y luego me despertaba para trabajar. En el fondo no tenía opción de hacer nada más. Pero yo acepté eso voluntariamente bajo la consigna de que hay que ser un buen empleado, de que hay que ser servicial. Y confundí deliberadamente el concepto de ser servicial y ser servil. Una cosa es ser un buen empleado y otra cosa es aceptar más responsabilidad de la que realmente te toca. En ese sentido, las cosas se fueron poniendo cada vez peor, ya que nunca satisfacía los requerimientos del dueño del restaurante, y para colmo su idea de negocio, su idea de restaurante era muy mala. En realidad el restaurante se estaba yendo a pique, tenía cada vez menos clientes, creo en parte por actitud de mi mismo jefe. Era una persona bastante dura, tenía un carácter muy agresivo, se quejaba por todo, y cuando estaba presente tampoco tenía reparos en levantar la voz y enojarse con su esposa y hacer escándalos frente a los clientes. Y la cuestión es que, bueno, yo resulté no ser nunca suficiente para este trabajo y me encargaron cada vez más cosas. Siendo contratado como administrador, pasé a atender mesas, a limpiar baños, a hacer compras, a rendir cuentas, a hacer prácticamente de todo en este restaurante, de modo que al final terminé siendo casi el único. Solamente me faltó ser cocinero, de hecho. Con lo que al final este señor, viendo que las cosas no estaban bien, lo que decidió fue hacer que yo hiciera doble turno. A lo que yo acepté, pensando que bueno, que es lo que corresponde a un empleado. Entonces comencé a hacer turno de mañana, atendiendo de día y también de noche, por la mitad de un sueldo mínimo, y asumiendo funciones de múltiples empleados. En el colmo del malestar, me acuerdo a mí mismo parado en una esquina bajo el sol de verano de Piura, con camisa y corbata, que era como tenía que ir vestido, repartiendo volantes a la gente que pasaba por la calle. Momento en el que un poco me dio una insolación, me metí al restaurante y fui a la cocina a pedir un vaso con agua porque me moría de sed. Sentía porque el sol me estaba afectando un poco, ¿no?
En ese momento entra el dueño del negocio y me reclama con todos los insultos que se le venían a la mente, a decirme que me había creído yo, que yo debería estar trabajando, que no me había dado permiso para que hiciera esto. Y yo en ese momento exploté. En ese momento, incluso creo que ha sido una de las pocas veces que ya de adulto he llorado. Con lágrimas en los ojos le respondí: vete a la mierda, ya no quiero este trabajo, me tienes harto. Y salí muy, muy, muy enojado de él, realmente muy enojado de esa cocina y en general de ese restaurante. Y no regresé nunca más. En ese momento, creo que lo que más rabia me daba no era tanto la actitud de este señor, sino lo que yo había permitido. Todas las cosas que había aceptado hacer a voluntad por la idea que yo creía que era el ser un buen trabajador. En ese sentido espero que esta experiencia pueda ser compartida, pueda calar en la juventud, en la gente que tiene sus primeras chambas, cuando se refieren a lo que es la explotación laboral. Yo fui explotado, pero yo acepté serlo. En ese sentido, mi reflexión final es: no te dejes pisotear. Conoce tus derechos y hazlo respetar. Si te han contratado para algo y está por escrito, sobre todo por escrito, qué es lo que tienes que hacer, tus funciones, en qué tiempo tienes que realizarlas y cuánto te van a pagar, si te están exigiendo más, tienes que conversarlo, tienes que volverlo a negociar, cosa que yo nunca hice. Yo acepté porque dije: es mi primera chamba, mi primer trabajo, mi primera experiencia laboral, y de esto depende mi continuidad en el mundo y también mi subsistencia. Era un poco dramático en ese sentido. No sabía que después podría conseguir un mejor trabajo, como efectivamente pasó. He tenido muchos mejores trabajos, incluso en restaurantes, donde me ha ido mucho mejor, porque las funciones estaban más claras y porque en general la administración del negocio era mucho más inteligente, un poco más racional. Finalmente este restaurante quebró, como era de esperarse. No duró mucho más allá de 3 meses más desde que me fui. Supongo que no consiguió otro empleado que diera la talla, porque en general creo que nadie lo iba a hacer. Yo desde luego no era ese caso. Y esto pues nos deja una lección también de fondo. Muchas veces los jefes, los que están por encima de nosotros, nos achacan a nosotros, a los trabajadores que estamos por debajo de ellos, la responsabilidad de algo que no nos compete. Muchas veces asumimos puestos, asumimos encargos, obligaciones, responsabilidades y por ende la culpa de algo que es totalmente responsabilidad de una administración o un directorio que no sabe cómo manejar las cosas. Y bueno, esta era la reflexión de hoy. Se me ocurrió hacerla pues debido a que estoy en un café que me hizo acordar en parte aquella mala anécdota que espero que no repitan ustedes. Así que les deseo lo mejor, sobre todo si es que están cursando su primera chamba, y que se hagan respetar. Eso, no se dejen pisotear.